Bienvenidos a esta exploración de un verdadero clásico. Hoy hablamos de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Un libro que, fíjate, casi un siglo después, sigue ahí como una referencia clave en relaciones humanas. Exacto. Y lo que vamos a hacer es basarnos en fragmentos del propio libro, ¿no? Prefacios, capítulos clave, para intentar entender por qué sigue funcionando, por qué resuena tanto y, bueno, cómo se cocinó esta obra tan influyente. Esa es justo nuestra misión hoy. Vamos a intentar desentrañar el secreto, ¿no? La esencia de esa popularidad que no pasa de moda. ¿Qué pepitas de sabiduría tiene que siguen siendo relevantes hoy? ¿Por qué sigue siendo una herramienta tan buscada? Pues vamos a ver cómo Carnegie detectó una necesidad que yo creo que es universal, ¿no? Y cómo desarrolló un enfoque muy práctico que, vamos, está claro que ha ayudado a millones de personas. Es que el libro es un fenómeno, de verdad. Lo ha leído todo el mundo, desde líderes hasta, gente normal y corriente, y se sigue vendiendo una barbaridad. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué tiene? Pues mira, algo interesante que se comenta en el prefacio es cómo lo han mantenido, digamos, vivo. No es que lo hayan reescrito de arriba abajo. Han ido actualizando ejemplos, ¿sabes?, para que conecten con gente más joven, con otras épocas, pero la filosofía, lo que es el núcleo duro, eso está intacto. Sabían que ahí estaba la clave. Y es curioso porque el propio Carnegie admitía su propia necesidad. Decía que necesitaba aprender eso que él llamaba el bello arte de tratar con la gente. Lo cuenta en la introducción. Sí. Decía que lamentaba no haber tenido un libro así antes y que se dio cuenta, fíjate, de que los adultos necesitaban esto incluso más que aprender a hablar bien en público. Totalmente. Y eso conecta directamente con un estudio que menciona que se hizo en Meriden, en Connecticut. Muy interesante. Ajá. Porque descubrieron que, después de la salud, lo que más le interesaba a la gente adulta era entender cómo llevarse bien con los demás. O sea, cómo gustar, cómo comprender al otro, cómo persuadir. Y lo más fuerte es que vieron que no había, ningún manual práctico sobre eso. Un vacío enorme. Me encanta cómo lo describe él. Dice que el libro no se escribió, sino que creció. Como en un laboratorio, ¿sabes? Con las experiencias de miles de adultos durante 15 años, que empezó con una simple tarjetita postal con unas reglas y fue evolucionando. Eso es. No es teoría académica pura, nació de la práctica, de la experiencia real. Totalmente. Y de hecho, cita a William James, el psicólogo, ¿no?, que decía que vivimos como muy dentro de nuestros límites, que usamos solo una parte de lo que podríamos usar mental y físicamente. Ya. Pues Carnegie veía su libro así, como una herramienta para despertar esas cualidades que habitualmente no se usan, en línea con esa idea de que la educación al final es la capacidad de afrontar las situaciones de la vida. Buscaba acción, no solo saber cosas. Vale, pues vamos a meternos en harina. Esas claves. Uno de los pilares, quizá el más famoso, es su visión sobre la crítica. Dice que es básicamente inútil. Sí, o incluso contraproducente. Y los ejemplos que pone son impactantes. Cuéntame alguno. Pues habla del criminal Dos Pistolas Crowley, que incluso después de matar a un policía, él se veía a sí mismo como alguien con un corazón bueno, ¿sabes? O Al Capone, que se consideraba un benefactor público, pero incomprendido. Madre mía. Y el alcaide de Sing Sing, un tal Louis Lowes, lo confirmaba. Decía que muy pocos criminales se ven a sí mismos como malos. Siempre encuentran una justificación, racionalizan sus actos. Y Carnegie esto lo extiende a todo el mundo, no solo a criminales. Claro, ese es el punto. No va solo de casos extremos. La crítica, dice él, lo que hace es herir el orgullo, poner a la gente a la defensiva. Exacto. Y rara vez consigue un cambio de verdad, un cambio positivo. Entonces, ¿qué sentido tiene? Pues según Carnegie, ninguno. Pone el ejemplo de un tal George B. Johnston, que era coordinador de seguridad en una fábrica. Intentaba que los obreros usaran el casco. Ajá. Cuando les daba la orden directa, pues le obedecían, pero de mala gana, ¿sabes? Ya, lo típico. Pero cuando empezó a preguntarles amistosamente, oye, ¿este casco es incómodo? O ¿crees que protege bien? La actitud cambió por completo. Funcionó mucho mejor apelar a su bienestar que simplemente mandar. Es que la historia está llena de ejemplos que él usa para ilustrar esto. Lincoln mismo, ¿no? Que aprendió a base de errores. Sí, sí. Casi se bate en duelo por ridiculizar a un político rival y a partir de ahí cambió el chip. Y es famosa su contención con los generales durante la Guerra Civil, incluso cuando Meade dejó escapar a Lee en Gettysburg, que fue crucial.
Su lema era, no juzgues si no quieres ser juzgado. Y claro, frente a esa inutilidad de la crítica, ¿qué propone Carnegie? Pues la alternativa es el aprecio sincero. Es la regla 2 de la parte 1. El aprecio sincero. Exacto. Y cita mucho a Charles Schwab, el magnate del acero. Schwab decía que gran parte de su éxito en millonario se debía a su habilidad para despertar entusiasmo en la gente. ¿Y cómo? Pues mediante el aprecio y el aliento. ¡Qué bueno! Su frase era, soy caluroso en mi aprobación y generoso en mis elogios. Estaba convencidísimo de que la crítica mata la ambición y que la gente rinde mucho más cuando se siente aprobada. Pero, y esta es la objeción típica, ¿no? ¿No suena eso un poco a adulación? ¿A ser falso? Es una distinción clave y Carnegie insiste mucho en ella. El aprecio, dice, es sincero, viene del corazón, es altruista, buscas el bien del otro. La adulación, en cambio, es hueca, es egoísta, sale de la boca para afuera, como se suele decir. Claro. Cita al rey Jorge V, que decía algo así como «nunca malgastes elogio barato». O al general Obregón, que advertía que temía más a los amigos aduladores que a los enemigos declarados. Ojo. Carnegie insiste, en que no habla de un truco de vendedor, sino de una nueva forma de vivir, que se basa en encontrar y reconocer de forma honesta lo bueno que hay en los demás. Como decía Emerson, que también lo cita, todo hombre que conozco es superior a mí en algún sentido. En ese sentido, aprendo de él. O sea, buscar activamente eso en el otro y valorarlo. Exactamente. Es un cambio de enfoque total. En lugar de buscar el fallo, buscar la cualidad positiva. Vale, entendido. Entonces, no criticar destructivamente, apreciar sinceramente. Y ahora, ¿cómo conseguimos influir o persuadir de forma positiva? Aquí entra una regla clave, ¿verdad? La regla 3 de la parte 1. Despierte en la otra persona un deseo vehemente, que suena así un poco rimbombante, pero básicamente es habla de lo que la otra persona quiere. Ah, la famosa analogía de la pesca. Esa misma. No usamos fresas con nata para pescar, aunque nos encanten a nosotros. Usamos lombrices, porque eso es lo que le gusta al pez. Hay que pensar en el cebo adecuado para la persona que tienes delante. Y esto conecta con necesidades humanas muy profundas, ¿no es así? Sí, Carnegie lo relaciona con lo que psicólogos como Freud llamaban el deseo de ser grande, o John Dewey el deseo de ser importante. El deseo de ser importante. Exacto. De hecho, él enumera unos 8 deseos básicos, pero considera que el de ser importante, es el más persistente, el más difícil de satisfacer en la vida moderna. Y por eso, apelar a él es tan potente. La clave es mostrarle al otro cómo puede satisfacer su deseo haciendo lo que nosotros le proponemos. No hablar de lo que nosotros queremos, sino de lo que él quiere o necesita. Los ejemplos prácticos que pone son muy claros. Recuerdo el de cuando negoció el alquiler de un salón de baile en un hotel. Sí, es buenísimo. En lugar de quejarse del precio, que era alto, le presentó al gerente un análisis. Ventajas y desventajas para el hotel de alquilárselo a él frente a otros usos que le podían dar al salón. Y consiguió un precio mejor. Claro, porque se enfocó en el interés del otro, no en el suyo propio. O la diferencia que marca entre 2 cartas de venta. Una de una agencia de radio que estaba llena de «nosotros deseamos», «nosotros queremos», un desastre. Y la otra, que revisó un experto llamado Cerega, enfocada totalmente en cómo el cliente se iba a beneficiar. Esa tuvo un éxito tremendo. Es un cambio de perspectiva total. Del yo al tú. Radical. Y ese deseo de ser importante que mencionabas antes, según Carnegie, explica muchísimas conductas, ¿verdad? Muchísimas. Desde la determinación de Lincoln por estudiar derecho para destacar, hasta la notoriedad que buscan algunos criminales en los periódicos, o los millonarios que financian expediciones para que pongan su nombre a una montaña o un glaciar. Ya ves. Incluso comportamientos que nos parecen extraños. Menciona el caso de la esposa de un presidente, la señora McKinley, que exigía atención constante. O personas que, dice él, caen en la demencia y encuentran en la fantasía esa sensación de importancia que la realidad les negaba. Es un motor potentísimo. Esto me recuerda a otra regla que viene más adelante en el libro, la de apelar a los motivos más nobles. ¿Están relacionadas? Muy relacionadas. Es la regla 10 de la parte 3. Carnegie dice que la gente suele tener 2 razones para hacer las cosas. La que suena bien, la noble, digamos, y la razón real. Ajá. Y que a menudo es más efectivo apelar a la que suena bien. Pone el ejemplo del inquilino que decide no romper el contrato cuando el propietario apela su honor a que es un hombre de palabra. Claro, apela a su autoimagen ideal.
Exacto. O Lon Northcliffe, el magnate de la prensa, pidiendo que no publiquen una foto suya porque a su madre no le gustaría. O Rockefeller apelando al deseo de no dañar a los niños para detener una campaña de desprestigio. Se apela al ideal, a cómo la persona quiere verse a sí misma o ser vista por los demás. Entendido. Entonces, ya tenemos los cimientos. Evitar la crítica, dar aprecio sincero, enfocarse en los deseos del otro y apelar a sus motivos más nobles. Pero Carnegie no se queda ahí. Da técnicas muy concretas para el día a día, ¿no? Correcto. La parte 2 y la parte 3 del libro se centran mucho en eso. Podríamos agrupar algunas ideas clave. Por ejemplo, un bloque importante tiene que ver con mostrar un interés genuino y hacer sentir bien a la otra persona. Vale, ¿qué entra ahí? Pues primero, la regla 1 de la parte 2. Interésese sinceramente por los demás. La analogía del perro es genial. Sí, es verdad. El cariño desinteresado de un perro le gana amigos al instante. Cita a Alfred Adler, el psicólogo que decía que quien no se interesa por sus semejantes es quien más problemas tiene en la vida. O el ejemplo de Theodore Roosevelt, que se esforzaba muchísimo por recordar nombres y detalles personales de sus empleados, incluso de los más humildes. Y algo tan básico que a veces se nos olvida, como sonreír. Fundamental. Es la regla 2 de la parte 2. Pero una sonrisa genuina, ¿eh? No una mueca forzada. Claro. Comunica agrado, felicidad. Pone el ejemplo de un bebé en la sala de espera que sonríe a todo el mundo. O el corredor de bolsa Steinhardt, que era un tipo bastante antipático y decidió empezar a sonreír más. Y cuenta cómo le cambió la vida, personal y profesionalmente. Al final, como decían Shakespeare o Lincoln, que también los cita, nuestra felicidad depende más de la actitud interna. Y la sonrisa es un reflejo de eso, y además contagia. Totalmente. Y el poder del nombre. Recuerdo esa regla perfectamente. Regla 3 de la parte 2. Es que usar el nombre de alguien es un halago muy sutil pero increíblemente efectivo. Dice que es el sonido más dulce para cualquier persona en cualquier idioma. Fíjate. Jim Farley, el político, construyó una red de contactos brutal recordando miles de nombres. El propio Carnegie cuenta que usaba esta táctica desde niño con sus conejos. Con sus conejos. Sí, les ponía nombres a todos y cuando los alimentaba usaba sus nombres. Y luego, de adulto, negoció con George Pullman, el de los vagones de tren, apelando a su orgullo por el nombre de su compañía para una nueva empresa conjunta. O F. de Roosevelt, que impresionó a un mecánico recordándole su nombre tiempo después. Es reconocer la individualidad del otro. O sea, interés sincero, sonrisa, usar el nombre, todo enfocado en validar a la otra persona, en hacerla sentir bien. ¿Qué más? Pues otro gran bloque de técnicas se centra en cómo gestionar la conversación para que sea constructiva y no, pues, un campo de batalla. Eso suena muy útil en el día a día. ¿Qué principios destaca ahí? Pues primero, y fundamental, ser un buen oyente. Es la regla 4 de la parte 2. Animar a los demás a hablar de sí mismos. El ejemplo del botánico es fantástico. ¿Cuál era? Carnegie fue a una fiesta, se encontró con un botánico famoso y básicamente se dedicó a escucharle con interés haciendo preguntas. Apenas habló él. Y al final, el botánico le dijo al anfitrión que Carnegie era un conversador brillantísimo. Qué bueno. ¿Solo por escuchar? ¿Solo por escuchar? Cita a Charles Eliot, el rector de Harvard, que decía que la atención exclusiva es la máxima lisonja. O la historia del cliente enfadado de una empresa textil, de Edmer Gulen. El vendedor simplemente le dejó hablar, desahogarse, sin interrumpir. Y el cliente no solo se calmó, sino que se convirtió en uno de los más leales. Ya. Hay una frase brutal en el libro. Muchas personas llaman a un médico cuando lo único que necesitan es alguien que los escuche. Qué cierto. Y relacionado con escuchar también dice que hay que dejar que la otra persona hable más, ¿no? Es la regla 6 de la parte 3. Exacto. Resistir esa tentación que tenemos todos de interrumpir, de contar nuestra propia historia, de querer ser el protagonista. Y muy importante, evitar las discusiones a toda costa. Es la regla 1 de la parte 3. Evitarla siempre. Él argumenta que de una discusión nunca se saca nada bueno. Pone el ejemplo de un vendedor, O'Hare, que aprendió que discutir con los clientes, aunque tuviera razón, no le hacía ganar ventas. Al revés. Cita un epitafio gracioso que dice algo como «Aquí yace el cuerpo de William Jay, que murió defendiendo su derecho de paso. Tenía razón, testaruda razón, pero está tan muerto como si hubiera errado». Clarísimo.
El objetivo no es ganar el debate, sino lograr un resultado. Exacto. Buscar áreas de acuerdo, no centrarse en la diferencia. Pero claro, a veces los desacuerdos surgen inevitablemente. ¿Cómo manejarlos entonces? Sin discutir. Pues con habilidad. Carnegie recomienda el método socrático. Conseguir un sí, sí inicial. Es la regla 5 de la parte 3. ¿Cómo es eso? Empezar la conversación buscando puntos en los que ambos estéis de acuerdo. Crear un clima de afirmación. Evitar a toda costa que la otra persona diga no al principio, porque una vez que alguien dice no, el orgullo hace muy difícil que cambie de postura. Ah, interesante. Pone el ejemplo de un cajero de banco, Evetson Leary, que tenía problemas con un cliente que no quería rellenar un formulario. En lugar de enfrentarse, empezó buscando puntos de acuerdo sobre la necesidad de la información, etc., y consiguió que el cliente colaborara. O el de Allison vendiendo motores, que empezó dándole la razón al cliente en su queja sobre el sobrecalentamiento. Buscar el terreno común primero. Sí, antes de abordar la diferencia. ¿Y si somos nosotros los que nos hemos equivocado? ¿Qué pasa a menudo? Pues ahí la regla es tajante. Admita su error rápida y enfáticamente. Regla 3 de la parte 3. Sin excusas, sin peros. Uf, eso cuesta. Cuesta, pero es muy efectivo. El propio Carnegie cuenta una anécdota buenísima con un policía y su perro sin bozal en el parque. ¿Qué hizo? Antes de que el policía pudiera decirle nada, Carnegie se lanzó a admitir su culpa total, a decir que merecía una multa, que era imperdonable. Desarmó completamente al policía, que acabó siendo comprensivo. ¿Qué táctica? O el artista Warren, que aplacó a un cliente furioso empezando por autocriticarse él primero, dándole la razón en parte de la queja. Asumir la responsabilidad, como hizo Robert E. Lee después de la derrota de Gettysburg, asumiendo él toda la culpa, desarma al otro y, paradójicamente, genera respeto. Hay otra técnica que me parece interesante, pero quizá un poco, no sé, manipuladora. La de permitir que la otra persona sienta que la idea es suya. Es la regla 7 de la parte 3. Es sutil, sí, pero yo no lo vería tanto como manipulación, sino como inteligencia emocional aplicada a la colaboración. Pone el caso de un vendedor, Wessam, que llevaba años intentando vender sus diseños de tela sin éxito. ¿Y qué hizo? Empezó a llevar bocetos inacabados a los clientes y les pedía su opinión, sus ideas, para terminarlos juntos. Y empezó a vender como nunca. Claro, porque sentían la idea como propia. Exacto. O el coronel House, el consejero del presidente Woodrow Wilson, que era un maestro plantando ideas en la mente de Wilson para que éste las adoptara como suyas. No se trata de engañar, sino de fomentar que el otro se implique, que se sienta parte de la solución. Si alguien siente que la idea también es suya, la va a defender con más ganas. Entiendo. Son muchas técnicas, pero tienes razón, parecen girar todas en torno a la empatía, a escuchar, a evitar la confrontación directa. Y finalmente también toca el tema del liderazgo, ¿no? Cómo cambiar a otros sin ofender, sin generar resentimiento. Sí, eso es la parte 4 del libro. Y de nuevo, podríamos resumir la esencia. En lugar de dar órdenes directas o criticar de frente, propone enfoques más indirectos, más elegantes, digamos. Por ejemplo, Pues empezar siempre con un elogio sincero antes de señalar un error, señalar los errores de forma indirecta. Pone el ejemplo de Schwab, otra vez, que vio a unos obreros fumando debajo de un cartel de prohibido fumar. ¿y qué hizo? ¿Les echó la bronca? No. Se acercó, les ofreció un puro a cada uno y les dijo: «Muchachos, os agradecería que os fumarais esto fuera». Señaló el error sin humillar. También recomienda hablar de los propios errores antes de criticar los de los demás. Pone el ejemplo de cómo lo hizo él con su sobrina. Eso baja las defensas del otro, imagino. Claro. O hacer preguntas en lugar de dar órdenes directas. ¿No crees que funcionaría mejor si, en lugar de haz esto? Y algo fundamental, permitir siempre que la otra persona salve su prestigio. Nunca acorralar, nunca humillar públicamente. El ejemplo de Stallman en General Electric es muy bueno en esto. También habla de elogiar el progreso, por pequeño que sea. Sí, eso es clave para motivar, como el maestro que elogió el oído de Stevie Wonder, o atribuir una buena reputación para que la gente quiera estar a la altura. Sé que eres una persona responsable, Bill, por eso confío en ti para esto. Es como crear una profecía autocumplida positiva. Exacto. Y hacer que los errores parezcan fáciles de corregir,
que no sea algo insuperable. Y, por supuesto, procurar que la otra persona se sienta satisfecha haciendo lo que le sugerimos, apelando a sus beneficios, a lo que va a ganar ella. Todo se reduce al final a construir en lugar de destruir, a motivar en positivo. Recapitulando un poco todo esto, entonces, la filosofía de Carnegie para llevarnos mejor con la gente y tener más influencia se podría resumir en un interés genuino por el otro, aprecio sincero en lugar de crítica destructiva, empatía para ver las cosas desde su punto de vista y una comunicación que busque el acuerdo y evite la confrontación innecesaria. ¿Sería algo así? Sí, yo creo que esa es la esencia. Y el objetivo último, volviendo a esa idea inicial de William James, es ayudarnos a liberar nuestro potencial en las relaciones humanas, a usar esas cualidades que habitualmente no se usan, como decía él, para conectar mejor con los demás y, en definitiva, para afrontar la vida de forma más eficaz y probablemente también más feliz. Todo esto suena muy bien, la verdad. Casi un ideal de cómo deberíamos interactuar. Después de analizar todos estos principios, me queda una reflexión flotando en el aire. A ver. Si realmente es tan poderoso el efecto del aprecio sincero, de hacer sentir importante al otro, y tan contraproducente la crítica y la discusión, Ujú. ¿qué pasaría si de forma consciente invirtiéramos más energía en entender de verdad la perspectiva de la otra persona, en validar sus sentimientos? Ojo, validar no significa estar de acuerdo con las ideas, y menos energía en tener razón a toda costa o en ganar la conversación. Es una reflexión muy potente, sí. Quizás la verdadera influencia, la influencia profunda y duradera, no reside tanto en conseguir que el otro cambie de opinión a la fuerza, sino en cambiar la dinámica misma de la relación. Quizás ahí está la clave para una colaboración más auténtica, para una conexión más real. ¿No crees? Podría ser una forma inesperada de ganar amigos e influir en las personas.